Polonia y todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida Así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. de tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Bueno, yo soy Juan José Cardona Giraldo, tengo 20 años, en ese momento estudio y vivo acá en Medellín. Bueno, mi historia comienza en que bueno, yo crecí en una familia muy católica, gracias a Dios. Por parte de mi mamá es donde más me enseñaron de la iglesia. Y es muy importante porque de ahí parte todo mi proceso de conversión. Digamos que ahí parte mucho también con lazos de amor mariano, ¿cierto? Porque digamos en mi familia, por parte de mi mamá, hay misioneros. Tengo a mi tía y su esposo son misioneros. Y me acuerdo mucho porque a partir de ese momento es donde yo empieza mi proceso, por decirlo de una manera. Empecé a ir a lazos de amor mariano, desde que tengo memoria lo conozco. Y íbamos mucho al grupo de oración. En esa época era allí en Laureles. Y me acuerdo que iba mucho con mi tío que nos llevaba, mi abuela, mi tía que me lleva como 5 años, mi hermana menor. Y ese era el punto de inicio. Nosotros íbamos, yo me acuerdo que yo era muy feliz. En esa época los grupos de oración duraban hasta las 12, pero no había trasnocho pues que valiera. Era muy bonito y así durante 1 o 2 años. Incluso pues, ingresé por un momento digamos, con la reunión de niños que teníamos en ese momento y esa época era muy linda, muy feliz. Mis papás no nos acompañaban porque trabajaban mucho, entonces digamos como que no podía acompañarnos. Pero hubo un momento de la vida, de mi vida, donde no pudimos seguir, mi hermana y yo no pudimos seguir yendo, porque nosotros vivíamos, la casa de mi abuela era al lado la casa mía, entonces en ese momento íbamos con mi abuela, pero entonces hubo un momento donde nosotros nos pasamos a vivir a otro lado, lejos de mi abuela, no pudimos seguir yendo con mis abuelos y mi abuelo se enfermó, entonces no pudimos ni ir ni mi tía, ni mi hermana, ni yo, y en ese momento fue donde ya dejé de estar como en los grupos de oración y empecé como a estar más, digamos, como en cuanto a la relación con Dios, más tranquila, decir como que, bueno, ya no era lo principal y así a medida que iba creciendo. Entonces, mientras que iba creciendo, ya los viernes no eran grupos de oración, sino que ya pues eran normal como cualquier niño, jugar, el estudio. ¿Iban a misa? Sí, íbamos a misa, gracias a Dios. Mis papás pues han sido muy católicos, mi mamá ha sido tiene un amor pues muy personal con la Virgen María. Y yo me acuerdo que yo crecí así, más a partir de ese momento en que dejamos de ir al grupo de oración hasta los 14 años, fue ya más ser católico, más por tradición que por convicción. Entonces íbamos todos los domingos a la Eucaristía, ahí había martes donde rezábamos el rosario y otros que no, pero digamos que crecí así. Pero entonces crecí así, incluso cuando yo estaba estaba más niño, incluso pude ir a 2 retiros en lazos de amor mariano, y yo me acuerdo que yo salía del retiro, yo sentía como un fueguito, como que ¡ay! Qué belleza, yo rezaba el rosario y yo sentía que era lo mejor. Hubo un momento donde pues ya a partir de ese momento en que no pudimos seguir, eso ya quedó en segundo plano. Entonces ya sí hasta los 15 años. Yo en el colegio pues no había pues como cosas muy graves, pero sí se veía la fiesta, la música y la influencia de los amigos. Entonces digamos como en esos momentos yo tenía una relación con Dios como ahí, ni muy cerca, pero tampoco muy lejos. Era ahí, como que en un segundo plano Dios. Entonces yo ya a los 15 años ya estaba en 11 y yo sentía un vacío en mi corazón. Yo sentía que aunque no estaba mal en la familia, en mi familia antes es muy amorosa, crecí en un ambiente donde mi papá es muy cariñoso, mi mamá también. ¿Cuántos son en tu familia?
Nosotros somos, bueno, tengo 3 hermanas menores, mis papás, ese es mi núcleo familiar. Entonces nosotros crecimos en un entorno familiar con mucho amor. Y mi papá es de abrazarnos mucho, de decirle a uno te amo, mi mamá también, cuando hace la comida uno siente el amor. Entonces era muy bonito, incluso yo pues en 11, aunque pues iba a fiestas, la música, yo sentía el amor de mi familia. En el estudio me iba bien, en eso también era muy, digamos, como metido en el deporte. Entonces digamos que tenía una vida bien, o sea, no tenía nada que ni tristeza ni reprochar, pues yo sentía un vacío. Yo sentía un vacío y sabía que era lo más tremendo, que yo sabía que era de Dios. Yo sabía que era de Dios por lo que había vivido de niño, en lazos, en los grupos de oración. Me acuerdo que cuando yo iba a visitar a mi abuela era rezar el rosario, uno se quedaba dormido. En esa época yo me quedaba dormido. ¿Te gustaba rezar? Había momentos en que, en ese momento en las niñas había momentos en que no, prefería dormir. Pero obviamente pues yo me acordaba de eso. Y pues yo sentía un vacío en mi corazón y sabía que era de Dios, pero no lo quería dejar entrar. Por la música, por las fiestas, por la influencia de los amigos. Gracias a Dios el Señor me preservó mucho de caer, digamos, como en las drogas o el alcohol, por el tema del deporte. Cuando vas a hablar de la música, ¿por qué que la música no dejaba entrar a Dios en tu corazón? ¿Por qué decís eso? Porque yo me acordaba que cuando yo venía de retiro, yo estaba enamorado de la música de Dios. Pero cuando yo a medida que crecí me estaba enamorando, era ya de música, por ejemplo el reggaetón. Hubo un momento de mi vida donde ya era el rock y eso me alejaba de Dios, porque en el fondo de mi corazón yo sentía que eso no era, o sea, esa música, ese tipo de música no era la verdadera música que necesitaba mi alma. Entonces la música era un impedimento, porque el reggaetón, eso si se le quita el ritmo y todo eso, lo que aparte de la letra es vulgaridad. Y aparte del rock, el rock es, o sea, cuando yo empecé a escuchar el rock, que fue como por 5 meses, porque mi mamá sí le tenía temor y pavor al rock. Yo me acuerdo que me volví más violento, con más rabia, se veía como malhumorado. Entonces, esa parte de la música era un impedimento para acercarme más a Dios. Incluso que por medio de la música sacan a Dios, incluso directamente. Entonces era un impedimento. Entonces era la música, la fiesta, iba, digamos, muy seguido a muchas fiestas, aunque no tomaba alcohol por el deporte. Mi papá ha sido muy estricto en ese sentido, de que nada de drogas, nada de alcohol. Y también pues una parte de mí decía que si quería llegar a ser jugador profesional, pues bueno, en ese momento no lo logré, el Señor me tenía para otra ocasión. Iba muy seguido. ¿Jugabas fútbol? Sí, jugaba fútbol. Y entonces eso fue lo que me preservó como de caer en las drogas o en el alcohol. Pero en las fiestas y en la música era un impedimento para acercarme a Dios. Entonces todo eso era como estaba entre esas dos cosas, como que si voy a retiro, sigo a Dios, pero no, pues que dejar la música, dejar la fiesta, eso era como en ese momento, a los 15 años, donde yo decía, no, prefiero no ir a retiro. Entonces ya llegó un momento donde me acuerdo que yo estaba en el computador, estaba estudiando y yo sentía, era algo que yo sentía muy fuerte, que yo sentía un vacío. Yo sentía el amor de mi papá, de mi mamá, en el estudio me iba bien, en ese momento el deporte pues también estaba bien. Yo sentía un vacío, yo sabía que era de Dios, pero yo no lo quería dejar, yo no quería. Es como decir que aquí está Dios y aquí está cualquier cosa, y prefería cualquier cosa que el mismo Dios. Pero hubo un momento donde el Señor me dijo, pues yo sentí como que bueno, ya, no aguanto más, entré como un desespero y yo dije, no. Cogí el computador, busqué la página de Lazos y yo me voy de retiro. Eso fue como martes, miércoles, y el retiro que salga más rápido. Y fue el jueves. Ya yo fui, en ese momento, en esa
sabía manejar. Entonces le dije a mi mamá, mami, me voy de retiro. Entonces mi mamá me dice, venga, ¿usted por qué se va a ir de retiro? Yo no, mami, necesito ir al retiro. Yo no le dije, necesito ir al retiro. Entonces ella me dijo, no, hágale. Entonces me dio el dinero y yo fui a la librería. En ese momento era en Madre del Verbo Divino. Entonces yo fui, pues era menor de edad. Y bueno, yo normal, que para comprar la boleta, pero no se podía vender porque como era menor de edad. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que, ¿cuántos años tienes? Yo, 15. Entonces, no, tiene que ir con un adulto responsable. Mi papá estaba trabajando, mi mamá también, yo no tenía cómo. Yo no, pero yo quiero ir, o sea, ¿cómo hago? Yo sentía ahí que no iba a ir y yo ya sentía como que fue madre. No va a poder ir y ya como que sentí como el corazón triste. Pero me dijo, no, llame a alguien y que sea su mamá o su papá y le vendemos la boleta. Entonces yo ahí llamé a mi mamá, mami, es que me van a vender la boleta, que si me deja. Entonces, bueno, ahí me la vendieron y yo con la boleta yo sentía una felicidad tremenda y era un simple papelito. No sé. Entonces yo solamente miraba las de Amor Mariano cuando salía. Ese miércoles toda la tarde vi Marinilla. Solo veía que la hora y el lugar. Entonces ya llegó ese jueves. Yo solamente le dije a mis papás que me iba a ir a retiro. Y yo me fui. Y mi intención de ir a retiro era simplemente tener una buena relación con Dios. Yo no tenía la intención de ni consagrarme, ni mucho menos ser misionero, sino de solamente restablecer esa relación con Dios y que sea de buena manera. Y yo me fui al retiro. El retiro estuvo muy bonito, que aunque yo ya sabía qué es lo que se hacía, yo no le presté mucha atención a eso, sino que más a vivirlo, como si nunca lo hubiera vivido. Entonces en ese momento, hubo un momento en el retiro donde marcó, o sea, y fue donde marcó mi vida en dos. O sea, más que lo que he vivido en estos 20 años, nada se compara con eso. Ni el momento en que supe que iba a estudiar, el momento en que entré a la universidad, el momento pues el más feliz, digamos, con mi familia, nada se compara. Y fue ese sábado en el Santísimo. Antes del Santísimo hay una actividad que se hace y después de esa actividad yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar mucho y estaba como tan concentrado en lo que sentía que se me olvidó que seguía. Y ahí entonces empezó a sonar una campana, y yo estaba en la parte de adelante de donde estábamos. Yo estaba con los ojos cerrados y sentía que se acercaba esa campana, era el Santísimo. Y a medida que se acercaba esa campana, yo sentía que la piel mía se erizaba. Y entre más se acercaba, más se erizaba. Entonces me haga llorar, hermano, porque es que de todo el amor que yo he sentido de mi familia, la alegría que he sentido en el estudio, las alegrías que puede tener en el fútbol, hermano, nada se compara con eso. Yo sentía que mi corazón iba a explotar. Seguía acercándose el Señor y sonaba más durito la campana. Y a medida que se acercaba, yo sentía que mi piel se iba a explotar. Y sentía que mi piel, sentía mucho amor. Pensaba en mi papá y yo decía, todo lo que ha sentido mi papá, mi mamá, mi familia, no se compara ni en nada lo que está sintiendo. Yo empecé a llorar. Y llega una voz como, me conocías desde que tienes memoria, pero no querías abrazarme. ¿Vos lo sentías en el corazón? Sí. ¿En el corazón sentías así? Sí, yo desde que tengo memoria tenía el conocimiento de que había un Dios por medio de lazos de amor mariano que nos amaba, pero que yo con mi vida no lo había dado, pues no lo había abrazado. Además yo sentí ahí la felicidad más grande en mi vida,
el amor más grande en mi vida, pero a la vez mucha tristeza, porque recordaba pues como pues todo lo que había hecho, todo lo que había dejado de hacer. Además es que es como ponerse a pensar, el ser humano que yo pueda amar más en esta vida y que esa persona que yo amo no quiera un abrazo mío. No, yo pensaba eso y me daba pues como que, ay, Señor, ¿por qué a mis de apenas 16 años, apenas eran 16 años, pero yo sentía que como que si nunca lo hubiera conocido, como si nunca lo hubiera abrazado? Ahí me acordaba de San Agustín que decía, tarde te amé. Yo sentía como, Señor, pero de haber seguido a los 8 años, de haber seguido, ¿qué hubiera pasado? Pues yo sentí un amor muy grande y también que el Señor ahí fue donde me llamó a la vocación de ser misionero. Yo he sido muy imaginativo, muy pensativo, tanto para bien como para mal. Y yo llego a un momento donde ya el Santísimo pues ahí está al frente y yo pues empecé obviamente pues a orarle, a decirle todo lo que sentía, cerré los ojos y llegó una imagen a mi cerebro, que era yo estando con la medallita y con la camisa que tengo ahora. Yo sentí el llamado a ser misionero. Entonces ya pues el retiro, a partir de ese momento, pues había sido todo muy bonito, pero a partir de ese momento como que, yo no sé, como que si mi vida hubiera cambiado totalmente, como que ya con Dios, y yo digo, bueno, Señor, entonces ya, yo sigo con usted. ¿Estabas en qué grado del colegio? Ya había salido. Ya había salido del colegio. ¿Estabas estudiando en la universidad? No, todavía no. Hubo 6 meses donde me dediqué fue a estudiar para prepararme para los exámenes. Entonces... ¿Quién eran tus amigos en esa época? Mis amigos, yo no tenía amigos. Mi única mejor amiga era mi hermana. Mi hermana ha sido mi mejor amiga. Digamos que por medio de ella ha sido que como en cuanto a las amistades, también el Señor me preservó mucho, porque yo vivía para arriba y para abajo con ella. Y entonces, tanto en el colegio, digamos que sí, yo iba a fiestas con mis amigos, pero pues no eran verdaderamente amigos, y solamente era como para esos momentos, pero en verdad una amiga era mi hermana. Incluso nosotros, bueno, yo llegué de retiro. ¿Cuántos años se llevan ustedes dos? 3 años y medio. Entonces yo llegué de retiro y yo empecé a hablarle a mi hermana de Dios. Está todo el tiempo. Y yo no, o sea, es que el Señor es lo mejor. O sea, ella tenía en esa época que 12 años. Entonces hubo un momento donde ella se hastió. Entonces ella decía, ay, no, vamos, ya, pues, o sea, ya dejé de hablar. Y yo, no, pero es que... ¿Pero vos sentías? Sí, sentía. Entonces yo no veía la hora en que empezara la consagración y yo empecé la consagración. Y cuando me dijeron, no, es que puede traer a su familia, a sus familiares. Mis papás ya se habían consagrado hace 15 años. Entonces yo le decía a mi hermana, vamos. Entonces ella no quería ir, pero digamos como para que yo la dejara molestar, ella fue. Ahí fue cuando nosotros empezamos la consagración. En la consagración nosotros seguimos, duró 1 año y 3 meses. Yo me acuerdo que en ese momento de la consagración yo no cargaba todavía la medallita y ya empecé la universidad. Y en la universidad yo no tenía la medallita, pero sí tenía el rosario. Y iba normal a estudiar. ¿Qué empezaste a estudiar? Medicina. ¿Ahora estás en qué semestre? Ya voy en el 7º, gracias a Dios. Sí, eso empezó desde que empezó mi conversión, pero ya totalmente, empecé también a estudiar. Y entonces ahí ya empecé, entonces yo iba con el rosario. Y en ese momento yo iba con unos folders y que yo imprimí pues como la Sagrada Familia, así. Y pasaba como por cualquier lugar de la universidad y apenas se reía.
pues yo pensé que como que no sé, pasó alguien, se cayó, no sé. Cuando vi era que se me quedaron mirando, era el rosario y los folders. Entonces, obviamente uno se sentía mal. Yo como que, Todo en nuestra familia ya se encaminó más en Dios y no vemos una vida sin Dios. Estábamos bien, pero teníamos todo, pero a la vez nada. Porque no tener a Dios es no tener nada. O sea, tenerlo a Dios es tenerlo todo, a pesar de las dificultades, en los momentos en que pueda pasar. Pero eso sí, yo me acordaba de todo porque también el Señor me pudo regalar un noviazgo que fue muy, muy bonito porque digamos que yo estaba en el momento en que yo decía, no, pues no, noviazgo nada. Y en el momento... ¿Cuántos años hay? Ya tenía 19. Tenía 19. Y pasó, digamos, como ese momento en que la voy a contar, yo estaba en Lazos, en la rampa, y yo estaba hablando con un misionero cuando yo estaba esperando a mi hermana. Cuando yo estaba esperando a mi hermana, yo pensé que ella era la que estaba bajando. Entonces yo volteé y la que estaba bajando fue pues la que actual es mi novia. Entonces de ahí yo sentí algo. Yo sentí algo como que, uy. Pero entonces yo me asusté. Yo pensé dos cosas. Y yo, bueno, o sea que fue mío, es algo malo mío, que pensé, no sé. O en verdad fue de Dios. Hermano, yo desde ese momento, yo le hice la treintena a San José. Pero muy tranquilo, yo no me puse pues como a buscar, nunca la había visto. Y formé la treintena, ya después empecé a verla más seguido. Pero yo no la conocía y yo bien penoso, bien tímido. Entonces no le hablaba, no le decía nada, pero pues seguía en la oración. Y ya pegado con de los directores, pegado de la oración, se fue dando todo muy, muy natural. Y por medio de ese noviazgo, que actualmente ya tenemos 7 meses, hubo 5 meses de discernimiento, es muy bonito también porque en cada aspecto de la vida, en la familia, ahora en el estudio y en el noviazgo, el Señor habla. Y en cada uno yo me siento muy amado y que, pues recordando toda la historia pues de mi vida y recordando todo como pasó, el Señor tiene distintas formas de llamar a cada persona muy particular y que aunque a mí no pasó como cosas así muy sobrenaturales, por decirlo de esa manera, o decir que, ay, no, es que no se puede explicar por la simple lógica. Ese momento en el retiro fue el retiro que marcó mi vida en dos y que es más grande que cuando pasé a medicina, el momento más feliz de mi familia, el momento en que le dije que si quería ser mi novia. O sea, nada se compara. Y es saber que tenemos un Dios que nos ama. Y hermano, esa es mi historia hasta el día de hoy. Ya llevo 4 años y medio de ser misionero y que es la vocación más bonita que puede haber tenido y que tengo. ¿Cómo se ha conjugado tu carrera profesional, pues el estudio de la medicina, con la fe? Sobre todo cuando hoy en día mucha gente de ciencia dice que la ciencia y la fe no combinan. ¿Cómo lo has vivido vos en tu vida? Hermano, eso me acuerdo porque no me acuerdo el santo, que decía que una pequeña parte de la ciencia puede negar a Dios, pero la ciencia a profundidad habla de Dios. Entonces, digamos que encontrar esa parte de la medicina con la fe, hermano, es totalmente unido. Incluso en la misión que yo estoy ahora, cuando yo hago las rotaciones, o uno va con el profesor y que uno va, digamos, yendo a las personas que, pues, con su enfermedad, que uno va a aprender, sí, pero lo importante es uno atender a la persona. Hermano, cuando yo voy, digamos, en mi misión, en el momento de ayudar,
es exactamente igual, que es en sí mismo ayudar a la persona. Obviamente en distinta manera, una es espiritual, otra es física, pero que en el momento en que uno lo ayuda físicamente, le está ayudando al alma a esa persona en el entorno de la medicina. Ha sido también pues muy difícil porque en la carrera es muy fácil encontrar que el aborto es, cuando hablan del aborto se ríen, cuando hablan del aborto es como si hablar de cualquier cosa, de eutanasia, incluso profesores que recomiendan eso, o sea, incluso uno estudiante, ya no le dan la posibilidad a uno de tener su, pues digamos como la parte en que uno no, si uno no quiere, sino que antes le dicen a uno como que si usted quiere ser buen médico, hágalo. Y no, entonces no, yo no quiero ser buen médico, si tengo que hacer eso. Entonces, ha sido también, digamos, aparte, digamos que con los compañeros. Hay veces en que uno lo ven con la medallita y le dicen, ¿qué es eso? Entonces, bueno, no, es la consagración, si usted quiere. No quiero. Bueno. Entonces, bueno, pero incluso hay personas en que sí le preguntan a uno como más, y como uno está en un noviazgo, le preguntan a uno, pues, de las relaciones sexuales. Entonces, y cuando uno les dice que no, que uno vive su relación, su noviazgo en castidad, en pureza, y que uno lo hace es por alegría y porque el Señor le ayuda a uno y porque es por amor a Él, y por medio de amar así, de esa manera, uno puede amar libremente y que uno se puede sentirlo, o sea, feliz, se impactan. Digamos que la proporción en cuanto a mujeres y hombres en la carrera es de 25 mujeres, 5 hombres. Cuando uno les dice eso, se impactan y dice, ¿pero qué? ¿Cómo? O sea, el Señor, por medio, digamos, de esas preguntas y todo, y bueno, también pensaba uno puede ser fácilmente estar del otro lado, puede ser yo incluso el que le estuviera preguntando a cualquier persona por qué vive un noviazgo en castidad. Ahí es cuando uno se da cuenta del Señor, tantas maravillas que le ha regalado a uno. Y ha sido así en cuanto a esa relación de la medicina con la fe. Porque, Juanjo, dedicarse a las cosas de Dios, sirviendo a retiros, formándote para el apostolado, cuando ese tiempo lo pudieras dedicar, no sé, en divertirte o en estudiar más para ser un mejor médico? ¿Por qué sacar un tiempo para Dios? Hermano, porque seguirle a Dios es tener la felicidad asegurada. O sea, si uno se pone a mirar la felicidad que uno puede tener por ser mejor médico, digamos, disfrutar de las cosas que no son en sí malas, por ejemplo, tener tiempo, no sé, para salir a un centro comercial con la familia, ir a algún lugar a comer, en vez de, digamos, de estar en apostolados o formarnos. Pero eso, la felicidad, si uno lo pone a mirar, que esto no es en sí mismo malo, sino que es bonito, a la diferencia en que uno puede estar en el apostolado o ayudar a las personas, en el fondo del corazón uno siente una tranquilidad y una felicidad muy grande si uno elige esta. Que uno no está diciendo que esta sea mala o que no, sino que con ese sacrificio que podemos hacer por medio de formarnos, hacer el apostolado y ayudar a las personas, estamos atendiendo al mismo Jesús. Y atendiendo al mismo Jesús da una felicidad muy grande. Y a pesar del cansancio, a pesar de lo que pueda pasar, la felicidad está asegurada. Y luego, hermano, me acordé que una vez la primera lectura que hice en mi vida espiritual fue el Padre Pío. Y justamente una parte donde decía, bueno, también tiene que tener mucha relación con la medicina, que decía que si atiendes a una persona, estás atendiendo a Jesús, pero si atiendes a una persona enferma, atiendes a Jesús 2 veces. Entonces, pero en la enfermedad la podemos ver tanto física como espiritual. Y en el apostolado tener la posibilidad de atender a Jesús 2 veces, eso es tener la felicidad asegurada, y que obviamente el enemigo, el demonio no quiere y le va a poner tapujos,
le va a poner las ganas de no seguir, de que está muy saturado. Incluso pues yo lo he tenido, digamos que lo más difícil es encontrar ese equilibrio entre que me pueda rendir en mis obligaciones, en mi responsabilidad de Estado, en mi estudio, en mi familia, en el noviazgo, y también digamos como ese llamado a ser misionero. Pero digamos que el Señor también suple, hermano. No, hermano, le voy a contar una cosa, un testimonio. Un momento, eso era cuarto semestre. Cuarto semestre, la materia se llamaba farmacología. Había un examen que a uno le dan solamente 8 días para preparar 3 casos clínicos muy largos y que esos casos le pueden responder cualquier cosa. Nos enviaron eso tarde, o sea, no nos dieron 8 días sino 7 días y solamente nos enviaron 2. Era muy largo, estamos en finales y yo sentía que no me iba a dar, o sea, no me va a dar, no alcanzaba a estudiar todo, uno tenía que consultar todo y el último caso nos lo enviaron faltando 3 días. Entonces yo, no, Señor, me va a quedar en esta materia, Entonces yo le hice la novena a San José de Cupertino. Bueno, y eso sí, yo decía que tratar menos de faltar a lazos, porque digamos, uno seguir a lazos, el Señor le habla a uno en una espiritualidad, en una formación, en un apostolado, el Señor le habla. Entonces yo decía, bueno, no, a seguir. No sé cómo va a ser, pero voy a tratar de dar lo que pueda dar, pero le hago la novena a San José de Cupertino. No sé si conoce la historia de San José de Cupertino, que decía que la única cita que se sabía, se la preguntaron. Entonces yo tenía esa fe, y yo no, lo único que me sé es que me lo pregunten. Entonces, bueno, yo me preparé lo más que pude, hice la novena a San José de Cupertino, y fue un jueves, y justamente a las 6 de la mañana. Y como yo soy Cardona, era de los primeros. Entonces, cuando me llamaron, no, yo sentía que se me iba a derrumbar. Yo ya perdí esto. ¿Era oral el examen? Era oral. Entré al salón, eran 3 profesores adelante. Y era oral y cada uno le hacía una pregunta. Hermano, uno en la medicina ve mucho, pues hay mucho ego. Digamos que puede uno caer muy fácilmente a la soberbia. Yo sé que eso no saluda ni nada, eso de una, siéntese, y yo me senté. Entonces, hubo uno de los 3 casos donde yo me lo aprendí lo mejor, donde yo me aprendí eso y yo sentía una tranquilidad. Si me preguntaban cualquier cosa, ese caso iba a responder. Entonces, y en los otros casos casi nada, pues poquitas cosas. Entonces llegué a la primera profesora y me preguntó de un caso de los que menos me sabía, me preguntó lo que había estudiado más. Y yo, gracias Señor. Y pasé al otro profesor, cuando listo. También, el segundo caso que menos había estudiado, me preguntó también lo que pude haber leído más. Listo, también buena nota. Cuando llegué al tercer profesor, era el caso donde más había estudiado. Y yo dije, que me pregunte lo que sea. Cuando fui a al tercer profesor para preguntarme el caso que más sabía, me preguntó lo que menos me sabía. Yo cerré los ojos y yo dije, jue machica, ¿qué hago? ¿Qué respondo? Y yo, Espíritu Santo, pues yo sabía que había caído ahí pues o sea, como que, no, ya, entonces no dependamos del Espíritu Santo ni nada. Y Espíritu Santo, perdón, ¿qué respondo? A mí se me vino, era pregunta de una dosis de un medicamento, eso es muy, muy puntual. Yo no me acordaba de nada. Yo dije, Señor, ¿qué digo? Un número así para decir. Entonces, cuando mi pensamiento llegó 50. Entonces yo cerré los ojos, yo, profe, 50. Cuando vi la nota, 5. Yo salí ahí, pero me exhortó mucho porque hubo 2 cosas. Primero, de que tratar de no faltar a nada en lazos y que el Señor a uno le ayuda. Indiferentemente, en mi caso fue el estudio, en otro caso puede ser el trabajo, una situación familiar. Pero tú respondías en el estudio y en el trabajo. Sí, no, exacto, es eso, de que no, el simple hecho de uno confiar en Dios es que uno se va pues a tranquilizar y no, es que el Señor me va a decir pues, por medio del Espíritu Santo las respuestas, y entonces no va a llegar al momento del parcial y ya es el Espíritu Santo, no.
pero el Señor no lo abandona a uno y a mí una vez un misionero donde me dijo que la vocación, que el Señor no te va a dar dos vocaciones que se contradigan, el de ser misionero y el otro que pues, en mi caso es ser estudiante y formarme para ser médico, como puede ser otra vocación. Entonces ese ha sido otro testimonio que el Señor pues me ha regalado de seguir. Y hermano, incluso una vez donde me preguntó alguien de la universidad que cuál ha sido el momento más feliz de su vida, y la persona después me dijo que ella pensaba que iba a decir, ¿no? El momento en que empecé a estudiar, el momento en que empecé al primer día pues, de clases o cuando pasé. Y no, yo le dije, no, el primer día, el momento más feliz de mi vida fue cuando me encontré con Jesús. Ese ha sido el momento más feliz. ¿Qué le dirías vos a los jóvenes que están viendo este testimonio? Hermano, no. A los jóvenes que, primero, que la juventud es para Dios. De que uno como joven, uno busca mucho la felicidad y lo busca de mala manera, en los amigos, en la música, en las fiestas. Pero en verdad la felicidad está en Dios y no es perder el tiempo. Porque el discípulo que más estuvo cerca de Jesús fue el más joven y el más puro, que era San Juan. E incluso, hermano, también me acuerdo de San Juan Bosco, porque lo escuché una vez en una espiritualidad que decía que no hay joven malo, sino no hay alguien que le diga que puede ser bueno. Hermano, y eso ha sido, digamos, como de las frases en que a mí más me ha llegado al corazón, y el momento en que uno tiene sus turbulencias, sus desiertos, recordar que si la felicidad máxima es Dios, ¿cómo lo va a cambiar? Entonces, no, la invitación a los jóvenes, no, y a todos, nunca es tarde para comenzar a seguir a Jesús. Es eso, si uno quiere verdaderamente ser feliz, es estar con Jesús. Incluso San Agustín, mano, tuvo la posibilidad de tener las riquezas que pudo tener, los placeres que pudo tener, y eso no le llenaba el corazón, al punto en que fue obispo, sin tener riquezas materiales, pero teniendo la riqueza más grande que pudo haber conseguido, que era tener a Jesús en su corazón. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida Así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para sabía ni qué era el lazo, explique. de tener una esposa y Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un Lady se encontró con un Dios muy amoroso.